Se trata de una familia que la esposa y los hijos le regalan un barco o una lancha, o bueno, no me acuerdo bien lo que era, al padre. Y ponen dinero todos ellos para hacerle un regalo de cumpleaños. Pero uno de los hijos después reclama su parte, alegando que es un enriquecimiento ilícito de eso, como que reclama la parte que él puso para ese regalo de cumpleaños. Y en definitiva, la sentencia, o sea, lo que determina que no le da la razón al actor por esa demanda, porque opina que es una liberalidad y que es una donación y que no fue un negocio pactado entre el hijo y el padre o los familiares. Yo puedo agregar algo. Sí, claro. El motivo que fue el cumpleaños de ese regalo que le hizo la esposa, Sí, donde colaboraron los hijos, y es una donación indirecta, aunque no exista el contrato de donación, porque se produce por una liberalidad atípica. Entonces sí, decía bien. que no configura una categoría autónoma, debiendo aplicarse la norma que regula las donaciones. Este, ¿Te animás a explicarnos porque por qué indirecta? ¿Dónde está lo indirecto del caso para entender ese concepto? Porque el negocio adoptado y en todo lo que se refiere al desprendimiento gratuito del bien, lo dice Gamarra, que es una norma material. Sí, sí, pero por qué hablamos de una donación indirecta? Cómo es el escenario para determinar que la donación es indirecta? Porque si bien la señora no tenía esa capacidad total de la compra, pero fue un regalo y el esposo la aceptó al regalo. Sí. Entonces, por eso O es sea, que tú decís que la donación la hizo la esposa, mm, o la donación la hizo la esposa, la recibió el apoyada esposo. por tres de los hijos y el esposo la aceptó. Eso es Ahí lo que está. yo entendí, no sé. ¿Dónde está? No, está perfecto. ¿Dónde está lo indirecto del asunto? Lo indirecto. Sí. mm, a ver, porque tengo acá los apuntes. Mm, No, no, pero más que el apunte, en el razonamiento de la situación. Porque tú lo Porque, explicaste porque claramente recién. A ver, sí, Nora. porque se da una liberalidad atípica en este Bueno. caso. Por eso sería como eso es lo que fundamenta, como que se debería aplicarse como otras normas que regulan la donación, por la Eso, ¿cómo manera regulamos la en que donación? se Pero, hizo. ¿dónde está lo indirecto en este escenario? ¿Por qué hablamos de una donación indirecta? Supongo ¿O que cuándo una porque ella donación es sería... donante. Supongo que porque ella ¿Cómo? es donante, es una parte de los donantes. Y está prohibida la donación de entre cónyuges. Si no Exacto. leí la sentencia, pero se me ocurre eso. No, Bueno, sí. Vamos pues, a analizar la norma. Es indirecta porque quienes ponen el dinero, para decirlo de una manera más vulgar, para hacer la donación son los hijos, que se la dan a la madre para que la madre le haga el regalo al padre. ¿Entiende? Ahí está lo indirecto de la Sí, situación. claro. ¿Sí? Pero muy bien, Rosa, también por haberla leído, al igual que Nora. ¿Algún aporte más? ¿Alguien más que la haya repasado? ¿Ella no puso nada? Sí. Que ya no puso nada. Ah, está. Sí, esa parte no la tenía, porque no leí la sentencia. Ah, gracias. ¿Nora? Sí, sí, con respecto a esto, es que o sea, los tres hermanos se ponen de acuerdo para realizarle el regalo de cumpleaños al padre, que era como su sueño dorado de tener esa embarcación, pero al final todos terminan peleados, ¿no? Saco esa conclusión también.
Pasa, sí. Y respecto a un comentario que, a ver, Paula, perdón, después vamos al comentario que hizo No, Luis. no, no, es sobre otra sentencia, perdón. Bueno, bueno. No, respecto al comentario que hizo perdón, no, Luis. Es Sí. decir, los hijos le Ah, dan el yate a la madre, la plata para el yate. Es decir, los hijos se empobrecen y se enriquecen la madre. Entonces, sí. la madre, al regalarle al marido, se está empobreciendo y está prohibido por el código. Tú que sos el No sé si, lector, ¿eh? vamos a repasar el artículo 1657. Enseguida, vamos a buscarlo, que lo tengo acá. 1657. Y tal vez mientras tanto, de pronto Nora, Rosa o alguien que tenga la sentencia a mano se Lo anima a tengo ubicar acá, el esta norma de 1657. ¿Lo sentencia. leo? ¿Lo Sí, a leo? ver. El Sí, inciso Toda 2. donación de un ¿Qué cónyuge a parte, otro profesor, durante el ubicamos? matrimonio será nula. No se comprende en esta regla los regalos módicos que los casados acostumbran a hacerse en ocasiones de regocijo para la familia. Un yate es módico para un jeque árabe, pero no bueno, de normalmente. pronto, tampoco es un yate, es una lancha, pero ahí está un Sí. poco la explicación y la justificación de esta situación. ¿Sí? Por eso me Que metí de hecho sin la haber leído el sentencia código, lo perdón. nombra. Debería haber leído la sentencia. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, en resumen, simplemente para que les quede clara la sentencia, a esta la llamamos la sentencia del barco justamente por esta situación. El actor es uno de los hijos que lo que reclama justamente es cobro de pesos. Quiere recuperar la parte que él aportó. ¿Ah? En el análisis de la demanda se presentan distintas situaciones. La demanda, por un lado, exige el cobro de pesos, es decir, la devolución del dinero, cuestión que se va a analizar, y en subsidio la eventual cesación del condominio. Es decir, bueno, lo que dice el actor es, o soy medio dueño, o tengo una parte del barco, porque yo puse la plata, o que me devuelvan el dinero que yo puse para la compra del barco. ¿Sí? Esas son las dos situaciones. Se descarta el condominio de la lancha, por motivos que están más expresados en la sentencia, y se analiza el tema de la eventual devolución del dinero. Y acá hay dos posibilidades. El dinero que él aportó, lo aportó por una mera liberalidad o con alguna obligación de restitución, es decir, en forma de préstamo o mutuo, que es un contrato que vamos a ver más adelante. Y eso es lo que se analiza. Se estableció en algún momento, se recabó pruebas para llegar a la conclusión de que él prestó ese dinero con el fin de que se le devolviera en algún momento. Bueno, eso no se logró demostrar. Por eso es que la sentencia, en definitiva, termina resolviendo que se trata de un acto de mera liberalidad de este actor junto con sus hermanos para poder proceder al regalo que tanto deseaba su padre en ocasión de los 70 años que estaba cumpliendo. Cristina. Profe, puede ser que por eso se dice que fue con ánimo de liberalidad y que se caracteriza por el enriquecimiento de uno de los sujetos. Perdón que no te escuché. Ánimo de liberalidad y Y que fue por y que tiene como y que tiene como característica el enriquecimiento de uno de los sujetos es que ese es justamente el efecto de la donación. de la donación de ¿Entrego la algo a misma. cambio de qué en la donación? De nada. Es una mera De nada. liberalidad, uno lo hace Es porque una mera quiere. liberalidad. ¿Tá? Y en este caso, esta persona que estaba reclamando lo que oportunamente aportó, vaya a saber uno en qué contexto se desarrolló esta confusión o esta situación, no logró demostrar que ese aporte haya sido a cambio de una obligación de restituir ese dinero, por Ahí ejemplo, está. que sería el caso de un préstamo o un mutuo. Claro. ¿Sí? Tampoco se Porque, demostró que hayan comprado la lancha entre los tres hermanos, que era esa eventual cesación de condominio que él planteaba. ¿Sí? claro, Profesor. porque Ahora, el enriquecimiento acá es lícito. Obviamente que Ujú. la persona se enriqueció con ese regalo. Si te regalan un yate, te aumentas el patrimonio tuyo. Pero no es ilícito porque se habían puesto de acuerdo para hacer ese regalo. O sea, es un regalo. en tanto y cuanto la donación sea ajustada a derecho, el enriquecimiento claramente va a ser lícito y también va a ser Claro. lícito el empobrecimiento de los donantes.
¿Sí? Luis. En definitiva, la donación no es lícita de la esposa al cónyuge, a su marido. Pero ¿cuál es la salvedad que tiene el código que tú lo acabas de leer en el El 1657, regalo inciso segundo? módico. Regalo El módico inciso no es 2. un regalo módico. ¿Qué otra palabra utiliza? En Pero 16, ¿cuánto era? A ver. depende de la situación de la familia, porque Sí, capaz que la para familia tiene alguien es mucho dinero módico y claro, regalar una capaz que la familia bicicleta, tiene mucho dinero. claro. ¿No? Habla del regocijo de la familia. ¿No era que era un sueño del señor tener ese yate? Regalos módicos que los cónyuges o casados acostumbran a hacerse para regocijo, una cuestión así, ¿verdad? Si Ah, no y se bueno, eso fue lo que acostumbra, ¿no? los regalos módicos de los casados que acostumbran a hacerse en ocasiones de regocijo para la familia. Bueno, en No este sé, ¿Se contexto es comprende? el ¿se Pero cumpleaños de acuerdan que ahí la 70 del padre. sentencia, perdón, en la sentencia dice además, creo que está relatado de alguna manera, que de todas maneras el señor ya tenía otro barco? Como este, o sea, no me acuerdo, ¿no? Pero que yo, Sí, Sí, él o tenía sea, otro. yo, Sí. quiere decir yo que no debería era, meterme la era boca una porque no cosa leí la ya común sentencia, en la perdón. familia, esto de la titularidad de un barco, simplemente este barco era un poco mejor que el otro. Pero, y otra cosa que yo estaba hablando y tenía el micrófono muteado, es que, y lo dijo muy bien Johnny, no solamente es el enriquecimiento de uno, sino el empobrecimiento del otro. Están las dos cosas, y eso lo vimos cuando vimos el esquema de la donación. Hay un enriquecimiento y un empobrecimiento. Eso está en el propio esquema de lo que es la donación, ¿no? Simplemente quería decir eso, que lo dije, pero cuando me miro así veo que estaba muteada, entonces dije, me lo dije para mí yo misma. debía hacer unos gestos, pero no sabía si era. Claro, si estaba estaba- hablando sola, ¿viste? Cuando como los viejos que hablan solos, bueno, yo dije, estoy así, No diga literalmente. viejo, Está no bien. diga viejo, ¿Blanco? ni medio uso tampoco. Ni medio uso. Que ahí me está tocando. Yo vengo con una No bruta se ponga depresión porque sensible, cambio de Brum. década también. No se ponga sensible, Brum. De ninguna manera, no quiero herir ninguna sensibilidad. De ninguna manera. ¿Blanco? Seguimos. A ver, una consulta, ¿no? Estamos frente a dos contratos, ¿verdad? Son dos contratos de donación, ¿verdad? Un contrato de donación No de es los hijos contrato. para con su mamá y un contrato de donación de la madre para su esposo, ¿es correcto? Y si ¿Te nosotros parece vemos la norma, qué dijimos cuando hablamos del contrato y la operación económica? Esto es como cuando el estoy otro día me preguntaban si se necesitaba, ¿se acuerdan cuando hablábamos que yo les dije que había un caso de jurisprudencia que no se los quise poner, pero cuando decíamos, y yo le puse el caso de una señora que iba donando todos los bienes hasta que donó todo, todo, y entonces terminábamos en la prohibición del 1625, y la escribana decía, no, no, pero yo los iba haciendo, cada 3 meses donaba un bien, y en un año se quedó sin nada. En realidad todas esas donaciones eran dentro de una única operación económica en la cual la señora donó todos los bienes, con la consecuencia que eso tiene. Y acá ¿Y en estamos este en caso cuál es? no podemos decir fraccionarla como vos hacés, y bueno, acá hay dos, decir, acá en realidad la operación económica, ¿cuál es? ¿Hay más de una operación económica o es una única operación económica? pero pregunto y pido disculpas por no haber leído la sentencia. La finalidad de los hijos era donarle al padre el Todo el barco. contexto está en función del aniversario del Regalo. padre, de los Claro, 70 años. el padre cumplía 70 años, le querían regalar la lancha, los hijos le dan la plata a la madre y con eso la madre le hace regalo al padre, pero están todos de acuerdo de entrada que ese iba a ser el regalo. Yo me acuerdo del Ah, bien, expediente que bien, estaba la foto del álbum familiar de ah, bien. fotos, donde le entregan, no sé si no había un video también, que le entregaban la lancha y el hombre estaba de lo más emocionado que había recibido la lancha, ¿no? Incluso Y menciona después en la lo que hay sentencia, hay una simplemente es cuestión un respecto a la arrepentimiento. logística. Unos ponen el dinero, otros van a hacer la compraventa, otros coordinan la entrega. O sea, Perfecto. hay toda Exactamente. una operación relacionada a un mismo Muy bien. fin, que es el regalo Yo al padre. pensé que era más complejo. Yo pensé que le habían regalado un bote a la madre, pero uno no quería, no se llevaba con el padre y como No, terminó en no, el no. patrimonio del Esto fue padre. No, no, así. no. Tres Entonces, hermanos, claro, tres o hermanos sea, ponen el dinero para concretar el regalo al padre que se lo va a hacer entrega la esposa. ¿Ah? ¿y sabemos Por por eso qué es hablamos lo de que donación motiva el indirecta. desistimiento o el arrepentimiento del hijo? Porque en ¿Cómo? definitiva lo que sucedió,
¿Sabemos por qué motivo el hijo se arrepiente de donar a su padre un tercio del valor Esos del... son No, problemas de los que pasan siempre, ¿no? O sea, llegó un perfecto, pero momento, es eso. es más, te digo más, lamentablemente en esta misma situación, esta misma familia tenían otros reclamos, reclamaban hasta por unas parcelas fúnebres, reclamaban por una cantidad de situaciones, pero esta concretamente era con motivo del regalo de la lancha que se le regala al padre con motivo de su cumpleaños 70. Tengan en cuenta que a veces Ok. cambian los ánimos, las situaciones, las Claro, relaciones, los vínculos, como vamos a ver ahora en otra sentencia, y todo cambia. Lo que es importante a la hora de un juicio es un tema de prueba. Él no logró exacto. demostrar ni que el dinero colocado haya sido un préstamo, ni que él haya sido copropietario de esa lancha, ¿tá? Lo que sí quedó claro, por todo lo que figura en el expediente, es que él eh, ejerció un acto de mera liberalidad al aportar el dinero para la compra de la lancha. Y eso es irrefutable. Y en eso se basa el tribunal para decir, bueno, acá hay un acto de mera liberalidad, una donación totalmente lícita, no corresponde el cobro de pesos. Y él alega en la demanda, él alega que no fue un acto de mera liberalidad, él alega que fue un préstamo, o sea, ¿en qué basa su demanda? Porque parece una Es resolución que bastante simple, o sea, se lo resuelve alega, simple. pero no lo prueba. El, el- Claro. el- Ok, el juicio es un cobro de perfecto, pesos. Él reclama el dinero. Y en Claro. subsidio perfecto. reclama la coparticipación La del bien coparticipación, comprado. él dice, o me devuelven la plata o me O soy consideran a dueño. mí copropietario del barco. Yo también soy Ahora, fíjense copropietario del que barco. en el petitorio, que lo dice la sentencia, ni siquiera puso la cesación de condominio, lo mencionó al pasar, por ejemplo. O sea, Perfecto, por eso la perfecto, bien. Bueno, importancia, Necesitaba primero, la plata y hizo todo este lío. O quería la plata. y muchas bueno, gracias, de muchas gracias. pronto Me quedó muy se claro. arrepintió y fue por todo, vaya a saber. Bueno, Acá para la, mí su medida dentro de todo quedó Perdona, bastante. Johnny, y Sí, simplemente para que vean, esta es una sentencia que es ahora de hace, ¿qué del es? Del año 2024. 23, El 24, es muy reciente, o sea, 2024. Es un caso del año traemos cosas 2024. de ahora, o sea, esto estamos hablando de lo que vimos en clase, pero para que ustedes vean que estos temas se plantean todo el tiempo, ¿no? Derecho Eh, aplicado. yo puedo decir algo que capaz que es indebido, pero yo igual sin dar opinión ni nada lo voy a decir. En la primera clase de donación, mía, o sea, no la segunda porque me llevó 2 clases, un estudiante que lamentablemente no puedo recordar el nombre, capaz que mi equipo lo tiene más presente, me hizo una pregunta concreta y me preguntó qué opinaba yo sobre el tema de, por ejemplo, cuando se hacen depósitos para que una persona, por ejemplo, pueda ir a hacerse un tratamiento al extranjero. ¿Lo recuerdan? Bueno, No el Sí. como nombre, sí digo, la pregunta. le voy a contar mi frase que siempre la digo y mucha gente dice, ay, es una frase muy fuerte. Yo la digo hace muchos años y ahora, perdón, Brum, pero siempre el tema del pasaje del tiempo. Yo hace muchos años que digo esa frase, te querés morir, digo yo. Claro, te querés morir cuando el fin de semana pasado tengo un expediente en la mano para hacer el primer voto, donde justamente se está dilucidando ese mismo problema. Hay un reclamo de una persona que tiene que ver con donaciones que se hicieron con motivo de un tratamiento de ella en el exterior, parte de esos dineros, uno de los partícipes y cotitular de la cuenta dispuso de ellos y hay un juicio, ya hay una sentencia de primera instancia. Yo no voy a decir nada más porque yo lo estaba estudiando ese asunto, lo estuve estudiando, haciendo mi primer voto, porque ahora se va a tener que pronunciar el tribunal, pero digo, como este país es tan chiquito y tan chiquito, digo, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Capaz que la compañera que preguntó conocía el caso. Y les digo más, la secretaria académica que tenemos, que es excelente, agregó un recorte de diario, o sea que esto estuvo en la prensa. Yo oportunamente no lo vi, pero seguro este fue un tema que trascendió. Quiere decir que también puede ser alguien que haya leído en la prensa, y no voy a decir nada más, porque el asunto está en plena dilucidación. Pero quiero decir, lo que traemos al taller, chicos, son todas cosas para que ustedes vean funcionar eso que vimos en clase aplicado en casos concretos con sentencias. En este caso, por ejemplo, no va a haber en definitiva casación porque son 2 sentencias en el mismo sentido, ¿no, Johnny? No la hay. Eso significa que esto quedó definitivamente resuelto en este sentido. Esto no va a ir a casación y bueno, en fin, y no quiero interrumpir más y seguimos. Pregunte si hay cuñado por medio y ahí va a tener la Silveira. solución de por qué pidió la plata.
Acá hay Si una quiere, partecita sí. acá hay una partecita de la sentencia como que explica esto. Dice, como la donación, esto es, la donación directa, la liberalidad típica es un contrato, y después viene entre paréntesis, este es un dato de derecho positivo, la categoría llamada donación indirecta se construye negativamente, vale decir que son donaciones indirectas aquellas liberalidades que se producen cuando no existe el contrato de donación. O sea, acá no hubo un contrato de donación. Son liberalidades no donativas. Por consiguiente, la presencia de un acuerdo de voluntades aún en la zona de las liberalidades atípicas no basta para que haya donación, porque precisamente estas liberalidades se califican de atípicas, atento a que no se ajustan nunca al tipo de donación. Igual en la clase lo que vimos fue que cuando tenemos que darle algún tipo de régimen jurídico a esto, ahí sí que vos mismas hablabas de lo que son las normas materiales. Ahí vamos a recurrir al régimen de la donación, porque evidentemente no tiene una regulación, pero sí vamos a recurrir a la figura de la donación, porque en definitiva, como yo les decía, tiene toda esa particularidad que el legislador le puso una cantidad de cuestiones. Ahora, acá ni siquiera, o sea, el planteo del accionante acá no es relativo a una donación. Acá el accionante quiere que se le devuelva el dinero o se le considere condómino de la famosa lancha. Es el tribunal y el primera instancia y segunda instancia el que hace la calificación jurídica de cuál fue la situación. Simplemente eso, y no quiero alargar más este asunto, Johnny. Cuando quieras tú A continúas. ver, Silveira, ¿tenés la mano levantada? Sí, profesor, era para hacer una consulta porque como traían un caso, recientemente en 33 se dio un caso también con unas donaciones a una sociedad para tratamiento de una chiquilina en el exterior. Es ese, perdón, no se habla más porque ese es el asunto que Ah, estoy bueno, votando. No Estoy podemos tocar votando el tema. perdón, eso. Eso no es lo que sabía estoy que era el votando. mismo. ¿Fuiste vos No, que hiciste la perdone. pregunta? ¿Vos hiciste la No, no, pregunta? no, no Ah, fui yo, pero algo que usted dijo me hizo pensar en sí, fue en eso. 33 y ya hay una Ah, perdón. sentencia y ahora el tribunal está dilucidando la segunda instancia. Ese caso. Bien, pasamos a la siguiente sentencia. ¿Les parece tratar la sentencia 115/2017? Profe, ¿se puede hacer la sentencia 208? 208. No, la 208 la dejamos para la segunda hora porque Bien. la vamos a tratar las dos sentencias juntas Sí, con las la de profesora. donación modal. Van las dos Opción juntas. modal, 208 y 429. Sí. Johnny, ¿te digo quiénes son los participantes? ¿O los tenés? Lo tengo acá impreso, denme un segundito. La 115. Sheila Amaro, Marona. Cabrera, Duera, López, Sánchez, Teixeira y Viera. Sí, Son los que profesor, es tenés yo. correcto. Voy a comenzar Sí. yo, Irene. Bueno, cómo no. Baja la mano, Nora, que quedó tu mano puesta ahí, que está muy bonita, pero Ya tenés la nota, ¿no, Dora? No, perdón, ay, perdón, es que yo soy re distraída con esto. Estoy con dos cosas acá, mirando por un lado en una la sentencia y otra. Adelante, Irene. Bien, buenas noches, profesores y Bueno, compañeros. A nosotros, en este caso, nos tocó la sentencia definitiva, número DFA 3592 del año 2017, correspondiente al Tribunal de Apelaciones en lo civil de primer turno. Les voy a comentar un poco el caso. El negocio impugnado se denomina compromiso de compraventa. Era un contrato que fue celebrado con fecha 16 de septiembre del año 2009 por los padres del actor, ¿verdad? Que prometen vender a la hija, digamos, del matrimonio y hermana del accionante un bien inmueble ubicado en la ciudad de Colonia por un precio que se pagó antes del contrato correspondiente a $2.000. Sobre la demanda, la parte actora entiende que no habría existido precio alguno respecto del negocio definitivo, por lo cual ameritaba la declaración de nulidad por ausencia de uno de los elementos del negocio. En subsidio, dedujo la acción simulatoria. Este, ¿Qué dice el tribunal en primera instancia?
bueno, desestima in totum la demanda porque entiende que en realidad le falta la legitimación activa de la parte actora. Según el tribunal, habría carecido de un interés actual en el momento de deducir la acción, ya que no tenía la calidad de heredero forzoso, lo que solo iba a adquirir en el futuro cuando eventualmente murieran sus padres. Entonces la parte actora interpone un recurso de apelación y sus agravios van en el sentido de que, bueno, entiende que se dan todas las presunciones en materia simulatoria, que no las voy a decir, los va a decir mi compañera más adelante, y que en realidad cuestiona esto de la exigencia de actualidad por parte de lo que había establecido el tribunal en primera instancia, ya que entiende que en realidad ni la doctrina ni la jurisprudencia exigen ese requisito de actualidad en el interés, para que lo habilite a accionar en el juicio, y entiende que si no lo exigió el legislador, no puede hacerlo el intérprete. Entonces, cuando esto llega al tribunal de apelaciones, se va a analizar, bueno, varios temas. Uno es si la parte actora tiene la legitimación activa, después si existe una simulación, que era lo otro que había mencionado en la demanda. En todo caso, después el tipo de simulación, los elementos del negocio disimulado, el requisito de solemnidad, ¿verdad? Bueno, sobre la legitimación activa, el tribunal entiende, revoca la sentencia de primera instancia, ya que, bueno, dice que en los casos como el que estamos mencionando, no se exige la actualidad del derecho, sino que basta solo con la existencia de un interés, habida cuenta de que, bueno, la acción simulatoria no es sino una acción de nulidad, por lo que corresponde la aplicación del artículo 1561 del Código Civil, que se las voy a leer, que dice: la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez de oficio cuando aparece de manifiesto, puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo, o debiendo saber el vicio que lo invalida. Asimismo, pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley, y no puede subsanarse. Así que, bueno, le da lugar a lo que dice el actor, y como le digo, pasa a analizar lo que sería la simulación. Sobre este punto entiende bueno, que se dan todos los elementos de la simulación, todos los indicios que según la doctrina y la jurisprudencia son parte de la simulación, ¿verdad? Entonces, en realidad lo califica como simulación relativa objetiva, ya que la especie habría sido un compromiso de compraventa simulado que encubría el negocio querido por las partes, que en realidad era una donación. Ahora le voy a dar paso, profesor, a mi compañera Sheila. Buenas noches, compañeros y docentes. Bueno, el tribunal se basó en indicios de simulación valorados en conjunto, en realidad, que demostraban que la compraventa no era real. Ellos puntualizaron en varios factores, y uno Perdón, era, por Sheila, ejemplo, que el te corrija precio. porque es un detalle no menor. ¿La compra-venta ¿Cómo? era una compra-venta? ¿O cómo la llama? El compromiso, Sheila. Compromiso era, en realidad. Ahí está. Perdón, Y eso va a tener que ver perdón. después con el tema de la solemnidad, con un Promesa, detallecito. Claro. Ahí está. Acuérdense Era que una este es un curso promesa. de contratos, este es un curso de contratos, entonces la precisión acerca de lo que estamos hablando, de qué tipo de contrato estamos hablando, es relevante. No Perdón es que lo mismo una interrumpa. compra-venta, que es el primer contrato que vimos, a una promesa de enajenación de inmueble a plazo, en este caso denominada compromiso de compraventa. Gracias, Perdón es de por la recibo la interrupción, pero es un corrección. detalle no menor para lo que viene. No, por supuesto, es de recibo. Muchas gracias por la corrección. Uno de los puntos que ellos mencionaban era, por ejemplo, el precio irrisorio, que era muy bajo, que era en ese momento eran $2.000. O sea que estamos hablando de que para la compra de una casa, $2.000 es totalmente irrisorio, valga la redundancia. Después era la falta de prueba del pago del precio. Después también mencionaban la incapacidad económica de la compradora para adquirir el bien. O lo otro era que el vendedor, o sea, siguió viviendo en el inmueble, nunca hubo una entrega real, o sea, hasta el día de la fecha, que, o sea, que si en general cuando uno vende, bueno, la otra Desprende. persona quiere, exacto. Después que había una relación familiar, padre-hija, y también hubo una demora en la inscripción registral.
también como un punto importante hubo muchas contradicciones en las declaraciones de las partes. Entonces, ese conjunto, en realidad, todos estos elementos llevaron a concluir que no existía verdadera intención de vender, sino más bien de transferir el bien gratuitamente, donación encubierta, pongámosle, y ahí es que el tribunal concluye que no era una compraventa verdadera, sino una ¿Era una? simulación, Promesa. perdón, de vuelta, sino una simulación que encubrió una donación. Ahí está. Bien. Sí, habían realmente muchos elementos para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Sí. Sí, eran más de 6, 7 elementos y muy fuertes como para, bueno, darnos cuenta de que era la donación Pero ¿qué encubierta en realidad. sucede? Primero, tenemos un negocio simulado, que es ¿cuál? El negocio simulado. Es el La promesa compromiso de de compraventa. comprar. Compromiso compraventa. Ahí está. Y el negocio disimulado Es la donación. es la donación. ¿Algo más para aportar? ¿Cómo termina el caso? ¿Qué sucede con esto? ¿O qué tipo Sí, de nulidad tenemos en esta Sí, situación? continúo yo. Ahí está. Buenas Muy bien. noches. En este caso, se dedujo de la sentencia, bien, que en realidad había un claro ejemplo entre la simulación contractual, en este caso de la promesa de compraventa, y el contrato de donación, que en realidad en este caso tenían como consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de los requisitos legales, más que nada. eh, Esenciales, en realidad, sería la palabra, no legales, ¿sí? Porque las partes celebraron un negocio jurídico bajo la apariencia de un compromiso de compraventa de un inmueble entre padre e hijas, como ya se mencionó anteriormente, pero sin embargo el tribunal, mediante un análisis de los hechos y de diversos indicios, como ya lo mencionaron además, concluyeron que el negocio no era real ni querido por las partes, configurándose en realidad una hipótesis de simulación relativa. En este caso, implica que las partes celebraron un negocio aparente que era simulado con la finalidad de ocultar otro negocio distinto, el negocio disimulado, que es el verdaderamente querido. Y el negocio simulado fue una promesa de compra-venta, mientras que el negocio disimulado era la donación del inmueble. Bien. La verdadera intención de los otorgantes era transferir el bien a la hija a título gratuito y se caracterizaba por ser un acto de liberalidad mediante el cual, eh, según las características del negocio de compra-venta, se transfiere el bien eh, mediante un acto de liberalidad, el cual una persona transfiere gratuitamente el bien a la otra. Y en el caso se verifican los elementos esenciales de la donación, que sería la transferencia patrimonial, la ausencia de la contraprestación y el animus donandi o intención de beneficiar. El aspecto central del fallo radica en la forma exigida para la validez de la donación de bienes inmuebles y este tipo de donación en nuestro derecho es un contrato solemne que requiere necesariamente el otorgamiento de la escritura pública. ¿Por No es qué? meramente probatorio, sino que es constitutivo. Perdón, pero ¿por qué esa afirmación? Porque en realidad llegamos a la conclusión, en base a la clase pasada, que en realidad, con referencia a la donación de los bienes inmuebles, además de cumplir con la característica de la transferencia y el animus donandi, también con referencia a los bienes inmuebles, también tendría que inscribirlo en el registro correspondiente para que sea válido. Ay, 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 me da algo. ¿No? Me Está, atraganto un poco. pero Me a ver los atraganté compañeros de con grupo, el porque mate. está en la sentencia el detalle. A ver. No hubo una inscripción al principio de, No, de eso las estamos de partes. acuerdo. Que el contrato fue, no me acuerdo, sí, 2009 y sí. se escribió en el 2011. Eso estamos de acuerdo. Pero Porque si no ¿Cuál es hubiera la sido la pregunta? la afirmación de la Eh, compañera fue que la donación de sí, un inmueble, creo que fue algo así que dijiste que va en escritura pública, ¿puede ser? bien, sí. Bueno, la pregunta es ¿por Eh, qué? ¿Por qué esa y porque está afirmación? establecido en el artículo 16 y 19 del Código Civil, Ujú. ¿Qué ¿es dice? correcto?
Dice que no valdrá la donación entre vivos de cualquier clase de bienes inmuebles si no es otorgada por escritura pública, artículo 1664. Y en este caso, el negocio simulado, ¿qué dijimos que era? El El negocio simulado, ¿no? simulado es el compromiso de compraventa que el tribunal lo ¿Y qué? califica de nulo por carecer de uno de los elementos esenciales, que es el Nulo consentimiento, relativamente, pero ¿verdad? ¿qué sucede con la solemnidad de ese contrato? Era alternativa y lo hicieron en documento privado con firmas certificadas. Entonces, en ese caso, procede a calificar la validez del negocio disimulado, que en este caso era la donación. Evidentemente, al hacerlo en documento privado, la solemnidad que se requiere en la donación no estaba dada en este caso. ¿Tá? Por lo tanto, la nulidad También declara el negocio disimulado como una nulidad absoluta. es absoluta. Pero ves que no tiene nada que ver lo de la inscripción que habías dicho recién, ¿no? ¿Con qué relacionamos la solemnidad? Luis. Con la venta de inmuebles, No, compra-venta no. de inmuebles. Sí, sí, está bien, pero con qué requisito esencial? Gabriela. Escritura pública. Es un requisito de validez. Esto lo vimos cuando hablamos de compraventa y demás, ¿recuerdan, no? Perdón, vamos a seguir. Verónica, perdón, que no te vi la mano. Es un requisito que se tiene que hacer por escribano. Es un tema de forma, sí. Luis. Sí. Rosana. Bueno, a mí me parece que la solemnidad es una formalidad exigida por la ley, es un requisito de validez en un acto jurídico. Pero nadie le está contestando a Johnny la pregunta que hizo. Él preguntó la solemnidad con cuál de los requisitos de validez se asocia. O es un quinto elemento, como dijimos un Ahí día. está. Es un quinto elemento, porque abajo viste que dice, el 261 dice chaca, 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 y abajo dice, y la solemnidad es un elemento distinto, la solemnidad de los otros 4 que están arriba, o tiene que ver con alguno de ellos. Esa es la pregunta del profesor, ¿eh? A ver, Virginia. Inscripción en el registro. Tema de forma. Nicolás. Con el consentimiento. Gracias a Dios. Con el consentimiento. ¿Se entiende? Esto, o sea, lo pregunté hasta el cansancio porque es un tema que involucra a toda la clase y va mucho más allá de lo que estamos viendo del tema puntual de La donación, sentencia ¿no? puntual. ¿Tá? Esto ya lo habíamos hablado varias veces en clase, el tema de la solemnidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de solemnidad y respecto de qué requisito esencial nos referimos? A lo que quiero llegar es, y por eso la interrupción hoy temprano a la compañera, si estuviésemos frente a una compraventa, ¿cambiaba el escenario? Respecto de la resolución final que se decretó la nulidad Nulidad. absoluta. Betiana. Lo que el origen querían era un compromiso de compraventa del inmueble que fue descartado por el Sí, tribunal. sí, no, pero la consulta es la siguiente. O la situación es la siguiente. Acá decimos que tenemos un negocio disimulado que es un compromiso de compraventa, una promesa de enajenación de inmueble a plazo, que tiene solemnidad alternativa. En este caso se hizo en documento privado y está bien. ¿Ah? Pero ese negocio es nulo, Sí. relativamente nulo. Vamos a ir al negocio disimulado, que es La donación, una donación de un inmueble. Como bien dijeron ustedes, la donación del inmueble tenemos este requisito de solemnidad. ¿Sí? Va en escritura pública. Les cambio el escenario. Si en lugar de tener una promesa de enajenación de inmueble a plazo, tenemos una compra-venta, como dijo la compañera al principio. ¿Cambia la situación? y ¿Cuál sí, es el porque requisito? hay un acuerdo de 2 partes. Pero ¿cuál es el requisito de solemnidad? ¿Qué diferencia hay entre la compraventa y la promesa de enajenación de inmueble a plazo respecto de la solemnidad? Que en uno Alejandra. se puede poner en documento privado y el otro en escritura pública.
Sí, Que a en ver, la, Alejandra, sí, le damos participación. Alejandra. En la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, la solemnidad es alternativa. O lo hacemos Correcto. en escritura pública o en un documento privado. Mientras que en la compraventa, el 1664, punto numeral 1, dice que solamente en escritura pública. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo decir compra-venta que decir compromiso de compra-venta o promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Por eso fue la interrupción a la compañera. ¿Se entiende? ¿Sí? Luis. No, iba a decir que en compromiso de enajenación de inmuebles a plazo se exige el registro, la inscripción en el registro. Sí, sí, pero respecto al consentimiento, respecto a la solemnidad, en la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, la solemnidad es alternativa. Puede ser en escritura pública o documento privado. Ah, sí, 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 eso sí. Pero Situación que no se da en la compraventa, como recién lo se acaba de decir la exige compañera. la inscripción además. Vieron que a veces un pequeño detalle cambia todo el escenario. Por eso la Sí, importancia sí. de la precisión en los términos y en entender qué tipo de contrato tenemos, porque la importancia de identificar el contrato es las consecuencias jurídicas que genera cada contrato. ¿Sí? Bueno, del grupo tengo 3 participaciones. ¿Hubo alguien más? Y falto yo, no sé si la compañera habló Sí, de última, tiene algo más que decir. sí, como nombrable, perdón las interrupciones, pero la idea es que entre todos también podamos Ponga analizar todo. las sentencias. Bien, bien. no, no, en realidad lo mío terminaba ahí. Gracias y disculpe el inconveniente. Ah, no, no, ningún Ningún inconveniente. inconveniente. Mire que acá la idea es justamente, muchachos, tratar de bajar a tierra lo que estamos analizando y ver que todas esas cosas que nombramos, algunas de ellas al azar y en otras que hacemos mucho hincapié, tienen mucha importancia en este tipo de situaciones. Más importancia van a tener cuando tengan que ejercer respecto a algún tema de estos. Por eso la insistencia. Además, si uno No, se y Johnny, les equivoca y lo agradecemos las corrigen, correcciones. nunca más se va a olvidar después que lo corrigen. Johnny, No, son de Sí. recibo y de mi parte lo valoro. Muchas gracias. una cosita que quería, como que a veces veo Analiza. que pasa con el correr de los años también, el no confundir lo que es el tema solemnidad con publicidad, porque por Sí, ahí eso yo también veo que hay. Ada, yo lo iba a dejar para que terminaran de exponer y volverlo a aclarar, porque Luis lo dijo Ah, 2 veces y acá la cuestión de la inscripción no tiene absolutamente nada que ver. Pero lo dejo para el final. Prefiero que perdón, expongan perdón, todos. Lo dejamos para perdón. el final. Adelante, Braulio, entonces. Braulio. Bien, procedo. En cuanto a los argumentos de las partes y la resolución del tribunal, bueno, primero, el actor, en primera instancia, su pretensión se desestima por falta de legitimación, por lo cual apela, porque en realidad es un error de derecho, ya que el tribunal en realidad en primera instancia lo que hace es una mala interpretación de la legitimación activa, que ahora después voy a explicar bien algunas citas de la Suprema Corte de Justicia y de Gamarra, bien breve. También se afirma que los argumentos del tribunal de primera instancia van en contra del artículo que explicó mi compañera hace un ratito, que es el 1561, y también va en contra de toda no, pero en gran parte de la jurisprudencia y de las doctrinas más recibidas. Ahí va. En este caso, el actor tiene un interés legítimo, ya que si bien es un derecho eh, futuro, en cuanto es un heredero forzoso, está en peligro su situación jurídica actual. Además, alega que la nulidad es tan evidente que debió haber sido declarada de oficio, de forma manifiesta, según tengo entendido, por los indicios antes nombrados por las compañeras. Después, cualquier cosa me corrigen. Después, en cuanto a los demandados, tanto el padre como la hija declararon que contaba con los recursos suficientes y efectivamente realizaron el pago, a pesar de estar alquilando una vivienda para vivir, ¿no? Por ejemplo. Después, la hija afirmó que sus ingresos venían de cuidar niños y se desempeñaba como moza. Y para pago del compromiso, afirmó tener una parte del dinero y la otra la pidió prestado. Por lo tanto, es un poco inconsistente. Después, con respecto a por qué no escribió en título antes, dijo que no tenía que tenía una falta de dinero. O sea, está todo un medio titubeante. Después, no se logró probar que los padres tuvieran necesidad de vender el inmueble, es otro más de los indicios. Y bueno, otra cosa sospechosa, entre comillas, que la madre se allana la pretensión de que tiene el hijo por declarar nulo el negocio. Y De afirma hecho, no los haber padres se estaban recibido, separando, ¿no? claro, claro. Y también afirma que no recibió ningún pago. Después la parte más interesante, que sería la que viene ahora, sería la resolución y los argumentos, que ahora sí voy a hacer
un amplio y breve, o sea, conciso, pero bien. Se Bueno, revoca por falta de legitimidad del actor. La primera parte. O sea, se revoca esa parte que le habían dicho en la primera instancia, esa parte no va sí, más. Porque era una mala interpretación que ahora voy a explicar. Se declara nulo el negocio, tanto el simulado como el disimulado. Después, se condenan costas y costos al padre y a su hija, pero se omite de esta sanción a la madre, ya que se allanó. Em, Esto es lo que explicaba recién. Si bien el actor no puede demostrar poseer un derecho actual, la calidad de futuro heredero forzoso es innegable, que el negocio es de su interés y ya no lo puede perjudicar, ya que lo puede perjudicar a futuro, disculpen. El tribunal, esto es muy importante, recuerda la posición de la Suprema Corte de Justicia, la cual asegura que el único requisito para ejercer la acción simulatoria es tener un interés, que en este caso no precisa tener el derecho ya mismo, sino un interés porque su posición jurídica actual se perjudica. También recuerda Gamarra, el cual establecía que para ejercer la acción se debe ser titular, estamos hablando de la acción de simulación, se debe ser titular del derecho o estar en una posición jurídica que se vea amenazada, como es el caso. El tribunal analiza y declara nula la enajenación y también el negocio disimulado. Muy bien, y con esto doy paso a mi compañera para que realice la crítica. muy bien. Bueno, con ¿Cómo te respecto a la gusta lo crítica procesal, se habló Braulio? ya se Me habló encanta, me encanta. sobre la sentencia que la legitimación al futuro era un heredero forzoso y que no se requiere un derecho, sino un interés jurídico Interés. para evitar el perjuicio de esta persona a nivel sucesorio. En materia de la simulación, que es lo que habíamos hablado un poco, no fue un compromiso de compraventa, sino que encubría una donación. Y quizás si no se hubiera hecho la escritura de las partes, quizás tendría otro desenlace y se podía haber peleado como lo que usted nos corrigió sobre el compromiso de compraventa de una de las partes, con un valor de poca entidad con respecto a un valor de una propiedad y todo el desenlace que terminó en el Tribunal de Apelación, ya que no llegaron a una conciliación en lo civil. Está bien, y que si cambia la forma, cambia el fin. Ahí va. Acá fuimos a una nulidad absoluta porque es nulo el contrato de donación con los elementos que hay este, sobre la mesa. ¿Sí? También evitando de que se trataba de desheredar a un heredero legítimo, ¿no? Sí, no sé si desheredar es la palabra correcta, pero sí afectar su interés. Uh-huh. O sea, no es por eso el problema de la nulidad. La nulidad tiene que Bueno, ver con el requisito de forma de la donación. Acá la legitimación activa habilita al hijo a poder ejercer la acción. Él después tiene que acreditar lo que está planteando. Y acá, por eso el profesor les explicaba la trascendencia de que el negocio realizado haya sido un compromiso de compraventa y no una compraventa, por una cosa que veo que nadie está comentando, pero que la sentencia comenta, y es el tema, ¿se acuerdan cuando hay un negocio, digamos, simulado, pero debajo hay un negocio disimulado? Y concretamente, cuando hay un tema de requisitos de forma en ambos negocios, lo que dice la doctrina, con la crítica que luego hace, que está citado en la sentencia del profesor Gabriel Fernández, se habla de que el requisito de forma del negocio simulado se comunica al negocio disimulado. Lo que pasa es que acá no se puede comunicar porque el negocio simulado no cumplió con el requisito de forma que tiene que tener el negocio disimulado, porque el disimulado es una donación de inmueble. Entonces la única manera era con escritura pública. Y lo que ellos hicieron fue un compromiso de compraventa que no se hizo en escritura pública, entonces mal podemos trasvasar el requisito de forma de este negocio al otro.
Eso es lo que yo quiero destacar. Y, perdón, sobre todo, separar todo esto de lo que varias veces están diciendo. El problema de la publicidad no tiene nada que ver con el requisito de forma de ninguno de los dos negocios. Cuando me hablan de que la promesa se tiene que inscribir, nosotros vimos que la promesa se inscribe a los efectos del nacimiento del derecho real menor a favor del promitente adquirente, que no tiene nada que ver con todo esto. El requisito de la inscripción acá, o la demora que muy bien explicaba el profesor, no tiene nada que ver. Acá hubo una demora en la inscripción que simplemente nos enteramos porque se inscribió después, y la argumentación que manejó la muchacha que compra, la hija, que dice que bueno, que no tenía mucha plata para la inscripción. No sé que sea tan cara la inscripción, pero quiero decir, el requisito de la pública, como muy bien decía la profesora Dalí Sastre, separen lo que es el requisito de forma, que tiene que ver con la expresión del consentimiento, con lo que es la publicidad, o incluso en la promesa con la inscripción a los efectos de que nazca un derecho real menor de garantía, que acá no tiene nada que ver con lo que se está planteando. Acá hay un hijo. Y otra cosa que les quiero decir, ¿por qué es tan importante esto de que el hijo tiene legitimación? Él todavía no es heredero forzoso porque los padres están vivitos y coleando. Y es más, la mamá se ve que, como las mamás siempre del lado del hijo, ya ven que hasta se allana. La mamá como que se posiciona del lado del hijo, que es el actor. Del otro lado queda el padre y la hija, que son los demandados, que en definitiva comparecen y contestan. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que la situación va a cambiar claramente, como dijo Braulio, porque si a la hora de fallecer los padres este bien había salido del patrimonio, ya no va a estar entre lo que hereda este hijo al momento de la muerte de esos padres. Por eso se habla de que él, si bien no tiene el derecho, tiene un interés actual acerca de una eventual declaración de nulidad de este negocio, cosa que en definitiva es lo que termina sucediendo. O sea, simplemente para clarificar un poco por qué estamos estudiando este caso y qué tiene que ver esto, más allá de acá, por supuesto, estamos hablando de que el negocio disimulado, que era el que realmente las partes, la hija y el padre y la madre en su momento, porque originariamente en el negocio están el padre y la madre, estaban los dos. Después la madre, cuando vino al juicio, se pone del lado del hijo, pero De hecho, son codemandados. el hijo que es el demandado, y además dice más, dice, a mí nunca me dieron ni un peso, porque está el problema de que si se pagó o no se pagó el precio, porque si eran... Sí, el hijo demanda al padre y a la madre, que son los que... los demandan los dos. La madre, los cuando dos. comparece, se allana. O sea que la madre se da vuelta y se pone, se allana, ni siquiera es que hay una tercería coadyuvante. Ella directamente dice que lo que dice el hijo es cierto. Eso quiere decir un allanamiento a la pretensión. ¿Tá? Así que bueno, este era un poco el tema. No sé si quieren agregar algo más. Está Franco con la mano levantada. Profesora, bueno. Está Franco con la mano levantada, enseguida te damos la palabra. Yo lo que me llamó la atención es eso que ustedes decían, de que en definitiva la nulidad de la donación era absoluta, ¿no? Porque en realidad no se había manifestado el consentimiento de la forma solemne que requería una donación de inmuebles, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pero la cuestión es, y en el entendido, ¿no? Como el compañero decía, que la solemnidad está vinculada al consentimiento. Es correcto, porque se dice respecto a la forma en la cual él debe expresarse. Pero la solemnidad no es el consentimiento, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Una cosa es consentir un acuerdo o un contrato, lo que fuera, y otra cosa diferente es la forma a partir de la cual yo concedo o consiento, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y el punto es, esto es lo que me llama la atención, lo que consiente aquí la parte es realizar un compromiso de compraventa de inmueble a plazo. Y él jamás, entonces por amor al argumento, digamos, supongamos que él sí lo hace de la forma solemne que lo pide, que lo exige la donación, ¿ok? Pero perdóname, cuando hablas de él y la parte y el que consiente, explícame de quién estás hablando porque no entiendo. El padre, me imagino. Tú decís él, el padre que vende. No sé, Bien, no me queda nuevamente, claro. sí, exacto. La persona que vende, ¿no? O sea, tiene que, para celebrar el negocio, tiene que hacerlo de forma solemne, pero además debería, para que no fuese nulo absoluto también,
o sea, prestar el consentimiento de que está donando, ¿no? O sea, no, me parece que lo que pasa acá es que hay un consentimiento de celebrar un tipo de contrato, ¿sí? Y más allá de que la forma solemne fuese la correcta y la exigida para, digamos así, para celebrar una donación de un inmueble, aún así, si bien la forma es la correcta, el contenido de ese consentimiento jamás podría ser contemplado como válido para celebrar ese contrato. No sé si me explico, porque yo creo que la reflexión giró en torno al hecho de que con ese contrato simulado no se estaba siguiendo la forma, la solemnidad que exige el contrato disimulado. Entonces, pero el punto es, más allá de que sí se hubiese seguido, me parece que también procedería a ser nulo Que también, porque en el realidad, Franco, consentimiento no está. la ausencia de solemnidad en el negocio disimulado impide que el tribunal pueda seguir avanzando en el análisis, porque se encuentra ante una situación de nulidad absoluta, que de pronto distinto es el escenario si hubiese sido una compraventa en lugar de una promesa de enajenación de inmueble a plazo. De pronto el análisis iba a ser otro. Hasta eventualmente podía haber un negocio mixto. Bueno, por los $2.000 es una compraventa y por el resto es una donación, como hicimos el ejemplo del auto en la clase pasada. Qué sé yo, el escenario puede haber sido otro. Pero el tribunal no puede avanzar cuando se encuentra con un negocio disimulado, que es el que va a atender ahora, una vez confirmada la simulación, con ausencia de un requisito esencial. ¿Me explico? Igual me gustaría Sí, puntualizarte, Franco, me gustaría puntualizarte que por lo menos yo modestamente no estoy tan de acuerdo con que vos separes la solemnidad del consentimiento en tanto, vamos a decir, forma y contenido. Es decir, la solemnidad no es un requisito independiente. La solemnidad es la forma en que se expresa el consentimiento. Entonces, no es una cosa distinta, o sea, no, a ver, si no está el requisito de forma, ya ni siquiera podemos hablar de que haya habido algún tipo de consentimiento a considerar, ¿te das cuenta? O sea, por eso, y por eso insisto, se da mucho esto en la parte general, esto lo dan en obligaciones, a pesar de cómo está redactado el artículo 1261, que te pone abajo aparte la solemnidad, no es algo aparte. De hecho, yo cuando era jovencita recuerdo que había una posición del doctor, que es un abogado y profesor también, que es Marcelo Cantón. Marcelo Cantón era compañero de generación y él quería plantear eso, que era independiente, que era como otra cosa, un quinto elemento. Entonces ahí viene lo de la película esa, el quinto elemento, ¿no? Y en realidad, en realidad no es un quinto elemento, no es una cosa independiente. No, yo no puedo manejar ningún tipo de consentimiento si no está expresado a través de la forma que el legislador establece y porque lo establece para la validez del negocio. Entonces, eso simplemente yo te lo quería plantear porque me parece que vos me estás diciendo que acá en realidad, y después me preocupa otra cosa, porque vos me decís que las partes acá, como que el consentimiento sería prometer, vender y donación, y como que no está claro porque también se podría decir, no, acá no había ninguna donación, porque acá lo que aparecen diciendo las partes en el compromiso de compraventa es que prometen vender y prometen comprar. No están hablando de una donación. Parece que entonces no habría consentimiento por eso. El problema acá está que al descubrirse que se trata de un negocio simulado, se pasa a analizar si debajo de ese negocio simulado, que es el compromiso de compraventa, no aparece otro negocio, en este caso el negocio disimulado, que es el verdadero negocio que las partes querían realizar, a pesar de que no es lo que expresan en el negocio simulado, que es el que muestran, el que le muestran a todos los terceros. Lo que ellos mostraron a todos los terceros, incluso después fue y se inscribió en el registro, aparte, otro tema, es un compromiso de compraventa. Pero la realidad, a través de todos esos indicios que estamos viendo, es que ahí en realidad, y en ese momento la madre y el padre, porque estaban los dos como promitentes, enajenantes, y la hija sola, no el hijo,
es que en realidad lo que querían era favorecerla y ahí aparecen todos los indicios que nos llevan a decir que es una donación. Ahora, ¿qué es lo que no funcionó acá? No le podemos pasar el requisito de solemnidad que se haya podido llevar a cabo o llenar en el negocio simulado al negocio disimulado, como dice la doctrina, porque resulta que acá no fue el correspondiente. La forma del negocio simulado era correcta para un compromiso de compraventa, donde la solemnidad es alternativa, pero no lo es en la donación, que siendo una donación de inmueble, solamente puede darse en escritura pública, cosa que acá no sucedía. Creo que la sentencia en algún lado dice que como que acá en realidad tenía que haber asesorado el profesional y haberles dicho, más allá de que es más caro hacer una escritura que hacer un compromiso, que capaz lo hacían en escritura pública y ahí no hubieran tenido ese problema de poder pasar la forma de un negocio, el negocio simulado al negocio disimulado. Perdón, era eso. Bien, pero ahora le pregunto entonces, ¿y si hubiesen sí podido pasar la forma? Entonces, o sea, ¿podemos seguir haciendo futurología o no? Si me lo permite, o sea, porque Es que entonces... ese era el otro escenario planteado. En el caso de que en lugar de tener una promesa de enajenación de inmueble a plazo, hubiésemos tenido una compraventa Bien, que cumplía con el perfecto. requisito de solemnidad en escritura pública. exigido para la donación. Bueno, entonces el análisis del tribunal, en lugar de ir por la nulidad absoluta, porque en este escenario de la sentencia no podía avanzar más allá de eso, porque faltaba ese requisito, estaría ante un negocio disimulado de compraventa. Y ahí el análisis iría a esa compraventa o a los efectos que eventualmente podría llegar a tener la confirmación de esa compraventa. ¿Qué pasó en este caso con la nulidad? El bien volvió a los padres. La inscripción se anuló. De la otra manera, hubiésemos tenido una compraventa que se iba a atacar una compraventa disimulada, una compraventa simulada, cuyo negocio disimulado era la donación, y se iba a ir atacando esa donación. Lícita, Ok. eventualmente. O sea, continuando con la futurología, uno diría, bueno, más allá de que hay que están, digamos así, está dada la solemnidad, el requisito de solemnidad, en la escritura va a decir una cosa que no, o sea, que no se corresponde con la donación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, y ni Pero así eso, podríamos pero hablar de decir. escúchame, pero Franco, divino, te voy a decir una cosa difícil de decir, pero te lo voy a decir. Chocolate por la noticia. Todo el Perfecto, fenómeno de la simulación es así. Cuando la gente simula, no quiere decir lo que están escondiendo. Siempre es así. El problema es que tenés aquel artículo que te dice que cuando hay una causa que es falsa o simulada, el negocio igual puede subsistir si por debajo hay otra causa que es verdadera. Vos podés querer esconder, y te aclaro que esto pasa mucho, porque como la donación es una cosa tan complicada, incluso muchos profesionales escribanos, cuando la gente quiere donar, le recomiendan, no haga la donación, porque es muy complicado, hay que esperar todo lo que estudiamos del régimen jurídico. Haga una compraventa simulada, ¿no? Haga una compraventa simulada porque ese título circula en el tráfico jurídico mucho más fácil que el título donación. Evidente que se está diciendo una cosa, pero el problema es que se quiere otra. No es que no haya consentimiento, va a haber consentimiento y además el consentimiento de la donación va a estar expresado con el requisito de solemnidad correspondiente, que es la escritura pública, si lo hubieran hecho en escritura pública. ¿Entendés lo que te digo? Se declara. Es como cuando yo les dije el otro día que había una acción de donación inoficiosa donde unos herederos pedían primero la declaración de simulación. Los herederos esos, que ahí ya estaba muerto el causante, los herederos querían que se declarara que no era una compraventa, que era una donación. Y se llevó muchos años, pero se olvidaron de pedir la acción de reducción de la donación inoficiosa, que es la acción que tenían los herederos. ¿Y qué le dijeron al final? Bueno, muy bien, se declaró que tenían razón ustedes, esto es una donación, pero ustedes no pidieron en forma tempestiva, dentro del término que tenían que pedir, la acción de reducción de esa donación por inoficiosa. No sé si soy clara, porque eso, ¿sabés a dónde me lleva esto, Franco? A que vos tenés que repasar lo que es el concepto de simulación y de negocio simulado
y las distintas formas y las finalidades y lo que se persigue y qué pasa con el requisito de forma cuando hay un negocio disimulado, cuando hay un negocio simulado que tiene que tener un determinado requisito de forma y si es el mismo que en el negocio disimulado. Ahí, salvo Gabriel Fernández que dijo, no, pero hay un tema diferente, la mayoría de la gente te dice, esa formalidad, ese requisito de solemnidad, se pasa del negocio simulado al disimulado, en la medida en que sea el mismo. ¿Y acá qué observó el tribunal? Acá no es el mismo, porque acá hicieron un compromiso de compraventa, no una compraventa de inmueble en escritura pública. No sé si soy clara. ¿En qué cambia? Y cambia terriblemente. Con respecto al negocio disimulado, que es la donación, el tribunal, muy contento, pudo perfectamente decir, este negocio es absolutamente nulo, porque no puede haber una donación debajo de un compromiso de compraventa, no puede haber una donación que no haya sido efectuada en escritura pública, cosa que en este caso no sucedía. Si se quiere, para el tribunal fue más fácil de resolverlo. Y ahí Porque nadie te va a tuvo dudar que que hay una controlar la nulidad donación. absoluta. No tuvo que analizar la donación. Profesora, yo lo que quería finalizar es que justamente eso, o sea, la teoría sobre la simulación apoyada por el tribunal. El tribunal calificó la validez del negocio disimulado como si él mismo se hubiera acordado, o sea, se hubiera acordado no de manera encubierta. Entonces, que en este caso era la donación. Tratándose de la donación de inmuebles, no se cumplió justamente el requisito de solemnidad de la escritura pública, por lo tanto el negocio simulado se habría otorgado en documento privado, por lo cual declaró el negocio disimulado, también lo declara nulo. Y para finalizar, mi aporte es que la doctrina mayoritaria establece que constatada la simulación, el negocio simulado es nulo, y el disimulado habrá de calificarse como si se hubiera sido pactado de forma pública y si reúne los requisitos establecidos en el artículo 1261 del Código Civil, será válido. Y finalizo por ahí. Ahí está, si lo reúne. Perfecto, si los reúne va a ser válido. Si los En este reúne caso es no. válido. El que es nulo siempre es el negocio simulado, porque ese no tiene consentimiento porque las partes no querían eso, querían otra cosa. E incluso hay gente que dice no tiene causa, porque evidentemente acá el tema de la finalidad, de la función, no es la de realizar ese tipo que aparece, sino que quieren una cosa distinta. Ahora, ahí nos vamos a ver el otro. Bueno, si el otro reúne todos los requisitos, y va a ser válido. Ahora, aunque fuera válida esa donación que está por debajo, ahí después esta gente, este heredero forzoso, tendrá que ver si para cuando se mueran los padres, con esa donación que es válida, él puede llegar a tener de futuro, por ejemplo, entre otras, pero la más clara, una eventual acción de reducción de la donación por inoficiosa, si evidentemente le lesionaron la legítima, lo cual es altamente probable, porque parecería ser que ese bien era el único bien que tenía ese matrimonio, ¿no? Y se lo Claro, están era el único bien ese. regalando a la hija Tema, ¿no? sola. Acá claramente hacen una cosa que, lo cual es la finalidad, perjudicar al hijo. Al hijo no le va a quedar nada cuando nos muéramos nosotros, y este bien ya de entrada le va a quedar a la hija, que cuando nos muéramos nosotros no importa nada porque ella es dueña. Si me permiten la última participación y no los molesto hasta el fin de la clase. Entonces, recapitulando, puede existir un instrumento público, puede existir una escritura pública que diga así: A, celebra un contrato de compraventa con B, un contrato de compraventa, una escritura pública, ¿no? Y que se entienda que el negocio es simulado. Y eso haga que un contrato disimulado que no es de compraventa, que es donación, sea válido. Eso es lo que me llama la atención. Va a haber una escritura pública que dice contrato Porque lo que de realmente compraventa. quisieron las partes fue, en ese supuesto que tú planteas, una donación. Profesor, créame que eso yo lo entendí. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que sea una Es esa escritura mutación. pública que diga contrato de compraventa y que vuelva válido una donación. ¿Sí? Lo que se Por el trata, solo y hecho por eso el de que tema cumple con la solemnidad. de Eso analizar el es lo tema que de me llama simulación. poderosamente la atención y era lo Pero que se estaba perdóname, viendo. Franco, le agarrá Quedó el claro, código,
Agarrá el código y lee, si yo no me equivoco, creo que es el artículo 1270. Yo no lo tengo acá, cada vez que busco un código no lo tengo. 1270, por favor. A ver si Lo que pasa que en los negocios simulados hay muchos indicios que te van a Pero eso llevar a es esa otra cosa. conclusión. ¿Cómo demostrar la simulación es otra cosa? Cuando llegamos a la conclusión de que el negocio es simulado, esto tiene que estar, a ver, o 12 o 1270, la causa. Tengo el 1270. El 1270 empieza con la ignorancia de la ley o el No, error. perdóname, ya lo encontré, Franco, es el 1289. Es cortito, te lo leo. Dice, el contrato será válido aunque la causa en él expresada sea falsa, con tal que se funde en otra verdadera. Entonces, no es que nosotros ni estemos inventando y cómo va a haber un negocio que sea nulo y que por debajo haya otro negocio que sea válido. Te lo dijo el 1289. El contrato va a terminar siendo válido a pesar de que la causa, que es uno de los elementos esenciales, sea falsa, con tal que se funde en otra verdadera. Y esto describe prístinamente el fenómeno de la llamada simulación relativa objetiva, por realización de un contrato que encubre otro. Es decir, las partes declaran celebrar un contrato cuando en realidad están celebrando otro. Declaran estar haciendo una compraventa y lo declaran en escritura pública, está perfecto, pero en realidad lo que están celebrando es una donación, porque el vendedor no recibe ni un peso. Y lo que quiere el vendedor es beneficiar al comprador. El comprador no paga ni un peso. Entonces, ahí la compraventa como compraventa es nula. Es nula. Pero ¿qué pasa? Por debajo hay otro negocio que es la donación, y ahí ¿qué dice la doctrina? Pero, ¿y la forma? Entonces, la doctrina dice, no, el requisito de forma del negocio simulado pasa al negocio disimulado. El único que critica eso es Gabriel Fernández, que está a la cita en la sentencia, porque él dice que eso no puede ser, porque él separa, porque lo que tú decís son dos negocios distintos y todo lo demás, perfecto, y yo, digamos, no tengo ningún problema. Yo incluso en la sentencia puse la posición de Gabriel Fernández porque marca todavía más este tema. Pero como te digo, esto no es un tema de contratos, este es un tema de obligaciones, de por qué puede haber un negocio ostensible, visible, que sea absolutamente nulo, porque es simulado, porque las partes no quieren comprar, no quieren vender. Las partes lo que quieren es hacer una liberalidad y una parte le quiere beneficiar al otro y el otro simplemente lo acepta. Eso está por debajo y lo permite este 1289. El contrato es válido aunque la causa en él expresada sea falta, con tal que se funde en otra verdadera. Básicamente sería eso. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a atacar un negocio que entiendan que es simulado, no pierdan de vista el negocio disimulado y las consecuencias que eso puede llegar a traer. ¿Sí? Para en Porque se puede ser subsidio válido. anunciar claro, el escenario puede cambiar. Y No, tener en para cuenta eso, acumular la pretensión. para Ahí acumular las lo que no pretensiones hicieron y que no aquella pase el gente fue ejemplo que puso la acumular. profesora hoy. Ellos tenían estos herederos forzosos que estaban diciendo, mi padre en realidad a esta persona no le vendió un campo, no sé qué era una cosa importante, no le vendió ese campo, se lo regaló. Entonces ahora se murió y yo de la herencia me estoy perdiendo todo ese campo. Evidentemente estoy perjudicado, me está perjudicando porque esa fue una donación inoficiosa que el otro día estudiamos la acción de reducción de la donación por inoficiosa. Pero ¿qué hicieron en ese caso? Toda la prueba y se mataron con la prueba y demostraron de que tenían razón. No era una compraventa, era una donación. Pero no pidieron lo más importante de todo. No acumularon la famosa acción de reducción de la donación por inoficiosa. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Y fue lo que dijeron, no, ahora que tenemos la cosa juzgada, vamos a ir a hacer esa acción. ¿Y qué le dijeron? No, viejo, no, caducó, porque para ejercer la acción de la reducción de donaciones inoficiosas vos tenés cierto periodo de tiempo que lo dejaste pasar. Entonces, los que tenían la donación les hacían, sí, es una donación, embromate. Y los otros dijeron, bueno, ya está, pero no podemos hacer nada porque no acumulamos. Y por eso les dije que no les pase.
no acumulamos la acción de reducción de la donación inoficiosa. Por eso no ¿Algo quedó más, de dicho chiquilines? negocio disimulado. Chicos, ¿les Ahí va. parece pasar a la sentencia 31/2016? Nos quedan 3 sentencias aún por ver. Sí, sí. ¿Sí? Estaba Paula con la mano levantada, no sé si quiere decir algo o no. No, está, bajó la mano. Paula, ¿no? Está, seguimos. Buenas noches. Christopher. Si le parece, presento la sentencia. Muy bien, adelante. Comparto rapidito, si me deja esto. Deme un segundo. ¿Se está viendo bien ahí? Precioso. Bueno, ¿está ajustada la pantalla o si no la ajusto un poquito aquí? ¿Bien ahí? Está más grande. Bien. ¿Bien? ¿Se ve bien? Bueno, a nosotros nos tocó la sentencia 31/2016, vamos a ir lo más rápido posible, así pueden participar el resto de los grupos también. Está redactada por la doctora Beatriz Venturini, y bueno, hay dos partes actoras, una parte actora y una parte demandada. La parte actora es el señor Washington Melo y la parte demandada es la señora Franci Portela. El objeto del proceso es básicamente se refiere a un cobro de peso más los daños y perjuicios por un supuesto préstamo de dinero, un mutuo que le reclama el señor Portela, el señor Melo a la señora Portela. Ahí está. Y aquí los Igual hechos no del caso. manejes, te voy a pedir, porque yo en realidad tendría que omitir los nombres y manejar iniciales, ¿no? O sea, acá no Ok, importa como estaban en quiénes la son las personas. sentencia, era un poco para poner en contexto, previo a pasar a los hechos del caso y para poner un poco en contexto la situación, el señor en cuestión, para omitir el nombre, y la señora habían tenido el actor y la demandada habían tenido una situación, una relación sentimental, surge del expediente. Entonces, el actor reclama el cobro de unas sumas de dinero que él habría girado a la parte demandada entre los años 2008 y 2010, un poco para ponerlos en contexto de la fecha, que estaban en el expediente, que contaban en el expediente porque se habían realizado mediante red de cobranza, tanto hábitat o repago, y contaban en el expediente, además de que fueron reconocidos también por la demandada. A su vez, lo van a mencionar mis compañeros también más adelante, pero como dato importante del expediente, surge que previo a estos traspasos de dinero, a estas sumas de que le estaba girando el actor a la demandada, había existido un mutuo que sí había sido devuelto por la demandada y que a su vez este mutuo había ido con una especie de prenda que la doctora menciona en el expediente, porque acá se da una situación, ya con esto adelantado, en que el actor dice que existió un mutuo, que se debieron, que él reclama la devolución de esos dineros que le dio a la parte demandada, y ella, la parte demandada, en cambio, dice que esas sumas de dinero sí las recibió, pero que no se trataban de préstamos, sino que se trataban de donaciones dentro de la relación sentimental que ellos tuvieron durante ese lapso de tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. ¿Está? Bueno, la parte demandada solicita que la excepción de prescripción de la demanda, a lo cual el juez no hace lugar, entendiendo que estamos dentro de los plazos, pero sí desestima la demanda, entendiendo el juez que no fue probado que hubiera un préstamo por parte del actor hacia la demandada. Esto obviamente la parte actora lo recurre y bueno, es mi compañera Paulina, si no me equivoco, quien va a seguir con la siguiente presentación. No, soy yo, Nadia Pérez. Perdón, la red de compañera. Sí, está bien. Bueno, en este caso, lo que hizo el actor fue apelar, obviamente, alegando principalmente que se aplicó de forma errónea el artículo 1595 y 1597, que los tengo aquí presentes, que dice: el 1595 deberá consignarse por escrito público o privado toda obligación que tenga por objeto una cosa o entidad cuyo valor exceda las 100 unidades reajustables. Y para pasar al 1297, que es lo que la parte actora apela, 1595 y 1597, ¿dice? Sí, correcto. Que dice: al demandante de más de 100 unidades reajustables no se le admitirá prueba testimonial, aunque limite su demanda primitiva a una suma menor. ¿Qué es lo que pasa en una primera instancia? La parte actora tiene que demostrar, porque
es ella la que tiene, o sea, a la que le recae la carga de la prueba, porque pretende decir que obviamente no se trataba de una donación, sino de un préstamo que le había hecho a la parte demandada, ¿no? Entonces dice que está incorrecta la valoración de la prueba y que el juez no valoró adecuadamente la prueba que, según la parte actora, le favorecía. La valoración de la prueba eran testigos de oídas que había presentado, el reconocimiento de la relación sentimental, que es relevante, y que no hubo un reclamo durante años y que no se documentó los supuestos préstamos, que era lo que decía el compañero anteriormente. Por eso, además, obviamente, fue que en esta primera instancia se falló de que no se había probado definitivamente que se trataba de un mutuo. Perdón, y te agrego lo que dijo el compañero recién, que había habido oportunamente un préstamo sí documentado y con Exacto, garantía. exacto, que Un sí lo había antecedente no menor. hecho. Exacto. Bueno, sigue mi siguiente compañera, que no sé si está presente. Bueno, parece que no está presente. Claramente parece que no. No. Bueno, seguimos, no pasa nada. Seguimos nosotros. La cuestión jurídica central del caso de estudio es determinar si la entrega del dinero en definitiva se trata de un mutuo o se trata de una donación, que es lo que dice básicamente la demandada. Entonces, para resolver el caso, dice la sentencia que nos tenemos que remitir al 1271 del Código, que habla un poco de la nulidad del error de hecho, las causas de la nulidad del contrato, pero aquí la doctora Venturini en la sentencia hace un análisis interesante, manifestando que ninguna de las dos partes alegan que existe algún error en lo que es el contrato en sí, por decirlo, en el contrato, sino que ellos lo dan como válido, ambos dos, tanto el mutuo como la donación, y piden efectos positivos para uno o para otro, valga el mutuo o valga la donación. ¿Ah? La doctora Venturini, a su vez, hace, siguiendo esto que estoy comentando, hace alguna cita al doctor Gamarra en lo que habla del error de obstáculo, cuando no hay acuerdo de voluntades, cuando hay falta de consentimiento, y en estos casos, citando al doctor Gamarra, dice que estamos ante una nulidad absoluta, pero era lo que les comentaba anteriormente, que posteriormente la doctora Venturini manifiesta que, bueno, que esto no está en juicio en este expediente en particular, porque ambas partes solicitan o dan como válido los hechos y cada uno mantiene su postura tanto en el mutuo como en la donación. Hasta ahí no sé si se va entendiendo. Sí. ¿Sí? Seguimos. Bueno, esto es un poco lo que venía hablando referente a la posición del tribunal. La doctora no comparte completamente la postura que sostiene el 1271 relativo a la nulidad relativa y lo fundamenta con el 1568 del Código, si me dan un segundo, que habla de los plazos para la anulación. También en el entendido que, bueno, que la nulidad por error debe pedirse dentro de los 4 años, por lo tanto, negocio es válido mientras no se alune, y en este caso ninguna de las partes pide la nulidad del contrato o del negocio, sino que ambas partes dicen que es válido. El actor habla del mutuo, del préstamo, del dinero, y la demandada habla de la donación que él efectuó, pero ninguna de las partes habla de una nulidad relativa de ese contrato. Perdón, absoluta. Porque ese Sí, absoluta. el kit Sí, acá de la sí. cuestión, acá, chiquilines, acá el kit de la cuestión, que además me retrotraigo, cuando yo acababa de llegar al tribunal y este asunto ya estaba en la vuelta y me tocaba redactarlo a mí y me llegan con los votos de mis dos compañeras que querían confirmar la sentencia, porque decían, está muy bien, acá el actor tenía que haber probado que había un mutuo, no lo prueba, y entonces, y la demandada dice que es una donación, y hay mucha prueba de que ella tenía esa relación con él, que le regalaba cosas, le regaló un anillo, le regalaba otras cosas.
Entonces, y yo dije, yo también estoy de acuerdo, pero el problema acá, nuestro problema acá, chiquilines, era Gamarra, que no es un problema menor. ¿Por qué no es un problema menor Gamarra? Porque Gamarra, analizando ese artículo que estamos viendo, el 1271, te decía, este artículo tiene casos de lo que yo le llamo error obstáculo. Si es un error obstáculo, no es un vicio del consentimiento, es falta de consentimiento. Y si es falta de consentimiento, la nulidad es absoluta. Absoluta, claro. Entonces, es como ahora que murió, que cumpliría Citarrosa, el otro día se le hizo un homenaje porque habría cumplido 90 años. Hay una canción de Citarrosa, que es la milonga para una niña, que dice, cuando falla el del costado no hay más nada que conversar. Acá pasa lo mismo. Si tenemos un error obstáculo, es una nulidad absoluta, no hay más nada que conversar. ¿Y qué dijimos recién? ¿Qué dijimos recién? Lo puede declarar el juez de oficio. El juez viene y dice, acá yo veo un error obstáculo, yo declaro la nulidad de oficio, y ojo, el resultado es distinto. Entonces vamos a seguir analizando, pero sobre todo separar nulidad absoluta de nulidad relativa. Sí, sí, Acá nadie habla de nulidad relativa, las partes no hablan de nulidad, ni absoluta ni relativa. ¿Tá? correcto. ¿Tá? Entonces ahora con esa línea seguimos analizando. No sé si alguno de los compañeros quería seguir, si no, yo sigo, no tengo otro. Sos el elegido. Hace esa y yo hago la otra. Hago esta y después hace la otra. Está Dale. Luis, bien. A mí Dale. me tocó la decisión del tribunal. Dale, voy por la valoración de la prueba entonces, ya hemos hablado un poco sobre la valoración de las pruebas, dijimos que estaba aprobado que durante 2 años hubieron giros de dineros constantes mediante las redes de cobranza, tanto Hábitat como Repago, en la cual el actor le giraba sumas de dinero a la demandada. También estaba aprobado, que surge del expediente, que existía una relación sentimental entre las dos partes la manifiestan en el expediente y a su vez los testigos también la manifiestan. A su vez queda probado que no solo el actor le dio esas sumas de dinero a la demandada, sino que también, como dijo la doctora, existieron otro tipo de obsequios o regalías hacia la demandada, por ejemplo, regalos también en dinero, en objetos, en anillos que están mencionados en el expediente. Lo que no está probado es que se trate de un préstamo. ¿tá? Las razones que surgen del expediente es que si bien hubieron testigos que me dijeron que sí, que el actor le había prestado dinero a la demandada, estos testigos eran de oída, es decir, habían llegado por lo que les había dicho el actor a ser testigo. Además, no se acreditó en ningún momento en el expediente cuál era la causa de ese negocio que el actor estaba demandando. ¿Okay? Como dice ahí, no basta con probar la entrega del dinero, hay que probar que de alguna manera era un préstamo. No había acuerdo sobre cuál era el plazo de devolución, el acuerdo sobre la institución y también, como ya lo mencionamos hoy más temprano, el actor no reclamó el dinero de que giró entre 2008 a 2010 y recién lo vino a hacer en sede del 2014. Había habido alguna tentativa de conciliación en noviembre del 2013, pero recién el expediente se termina presentando en sede en el año 2014, lo cual le da a la autora que existió un plazo donde el actor no reclamó de alguna manera ese mutuo que se había ejecutado, mencionando ahí algunos artículos del código. No sé si seguís de acá, Luis. Voy yo, sí. Bueno, ahí surgen de la prueba, surgen algunos indicios que nos permiten deducir que estamos frente a un contrato de nación. Por ejemplo, que el demandante admitió que tiene una relación sentimental con la demandada, entre otras cosas, que le había regalado un anillo de gran valor, el cual no pidió restitución, y por lo que podemos presumir que se hizo con mera liberalidad. También el demandante pudo demostrar que hizo efectivamente giro por 2 años, pero en ningún momento hizo reclamo, no puso plazo, ni tampoco aplicó el artículo 2202 del Código Civil, que da un plazo de 10 días. Y además, que ya le he mencionado al compañero,
existieron préstamos anteriores a eso, en los cuales se habían garantizado mediante prenda. Y a la demandada no lo hizo así de la misma forma. Con eso termino, sigue la compañera. Perfecto. Bueno, en cuanto a la decisión del tribunal, el tribunal decide, por todo lo expuesto anteriormente, confirmar la sentencia de primera instancia en la medida que sostiene que no es un préstamo, sino una donación. Entonces, se rechaza la demanda debido a que, entre los argumentos que llevan a esta decisión, quien tenía la carga de la prueba no logró probar que el dinero se hubiera dado con la obligación de devolverlo. Además, el tribunal entiende que el dinero fue entregado como una liberalidad sin intención de restitución, en función del vínculo justamente que mantenían anteriormente. Por otro lado, por ello el tribunal decide que es una donación, implicando entonces que no se tiene la obligación de devolver lo que le dieron a la demandada, ¿verdad? Clarísimo. Esto ya fue lo que comentó la compañera, Ujú. creo, así que creo que por aquí Está estaría muy claro, muchachos, finalizada la sentencia. el planteo. Y ahí la importancia de demostrar o de probar ante qué contrato estamos para poder valorar sus efectos. Claramente esto fue una donación. Este, Sí, claro. se tiene No solo que fue una donación, notar. sino también quién tenía la carga de la prueba al momento de No logró probar, ¿no? demostrar lo que pretendía. Exacto. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Creo que estamos un poco, no pasados de hora, nos queda media hora para dos sentencias. Mi idea, Beatriz, era terminar un poco antes, pero bueno, se dio por suerte una serie No, de yo, cosas si se da el intercambio, a mí me para parece que repasar temas muy importantes. el taller está para eso, Así que bueno, para el seguimos intercambio. adelante con las sentencias que nos quedan. Gracias, mil gracias, Johnny, por tu colaboración. Ahora tenemos dos sentencias con dos equipos, pero en realidad el caso es el mismo. ¿Tá? El caso es el mismo. Y yo entonces les pediría que brevemente expongan primero los que tienen la sentencia interlocutoria y después vamos rápidamente a la sentencia definitiva, porque en realidad la temática es la misma y hay una cantidad de consideraciones que se podrían hacer incluso acerca de cómo el tribunal tuvo que adelantar opinión, así como el juez de la primera instancia, de alguna manera esa delicadeza de tratar de decir algo, pero no estar prejuzgando sobre lo que se va a hacer en la sentencia definitiva, ¿no? ¿Cómo es este caso? Alguien que me exponga el equipo que va a exponer sobre la sentencia interlocutoria primero, para explicarlo para todos. Todavía somos 154, dice acá. 155. Se agregó uno. Se ve que hubo alguien que le interesó el tema y vino. Adelante. Silencio. Quiere decir que la clase es muy buena. Cuando la clase es más o menos, el WhatsApp aquí se llena, no hay ni un mensaje. Me relajan todos todas, atendiendo. dicen cosas horribles de mí. No, Las confesiones de En Luis o- Ignacio en- se llama esta clase. en otras materias, acá nunca hubo mensajes durante la clase. Hubo clases que hubieron 1500 mensajes. Quiere decir que era mala la clase. Bueno, no vamos a preguntar cuál fue. Los felicito. Muy bien. Bueno, vamos Ahí. rapidito con este caso que tenemos poco tiempo y que yo quiero marcar alguna cosa importante nada más con esto que ya lo hemos hablado en las clases, ¿no? O sea que estoy muy tranquila porque no es un tema que ignoremos, porque yo ya les dije hasta lo que pienso yo. Alguien que me diga cuál era el lío acá. ¿Qué se dilucidó? Hay dos equipos, ¿no? Se supone. Sí, nosotros tenemos la sentencia 429, si No me quiere digan el empezamos. número porque no tengo ni idea. Yo quiero primero la interlocutoria y después la definitiva. Esa, 429, 2013. Está, la de 2013 es la interlocutoria. Adelante ese equipo rápidamente, rápidamente. ¿Quién expone? Hola, nosotros teníamos la 429 del 2013, donación modal. Perfecto. Le voy a pedir ahora a mi compañera que comparta la PPT que hicimos. Bueno. Buenas noches a todos. Voy a comenzar, los veo chiquito, así que voy avanzando. Bueno, este caso vamos a hablar básicamente de qué se trataba, es una donación modal, ¿sí? Presentamos a las partes, es una donación modal que se realizó entre la Intendencia de Canelones a
la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Periodistas Gráficos. Lo que sucedió fue que hubo una donación posterior, ¿sí? Y acá viene toda la cuestión de que si realmente podía haber incumplimiento o no podía haber incumplimiento, si era definitivo o temporal ese incumplimiento. Y en la sentencia del Tribunal de Apelaciones lo que se hizo fue hablar con respecto al tema de la prescripción. Si realmente ese incumplimiento definitivo que imponía la Intendencia de Canelones como una de las partes era real o no, y como en la sentencia de primera instancia se había dicho que sí había, ¿cómo es? No había legitimación para que una de las partes demandadas, la ACJ, interpusiera esa excepción con respecto a la prescripción. No sé si se entendió o me entreveré un poco, pero acá lo medular es saber que el tema es la donación modal, saber que hubo una primera donación, una segunda donación y que no se ha podido cumplir con ese modo. Perfecto. Y quien opone la excepción de prescripción es la ACJ, en realidad, ¿no? La ACJ, exactamente, que es Eso en es lo este primero caso que se dilucida, porque suponete que la se le hubiera dicho, codemandada. prescribió la acción, ya el Exacto. juicio no sigue. Donde le dijeran, sí, usted tiene Exactamente. razón, prescribió, el juicio no sigue. Capaz que es importante, es una pavada, pero la donación a la asociación de jubilados y pensionistas fue en una fecha y después la segunda donación fue mucho tiempo después, ¿no? Exacto. Y después Fue la posterior, Intendencia se sí. entera mucho tiempo después y ahí viene con la acción. ¿Qué acción interpone? Simplemente para que nos quede claro, ¿qué es lo que pretende la Intendencia? Ellos quieren que se declare este incumplimiento definitivo. En un principio alegaron eso, pero quieren que se resuelva el Claro, contrato. tiene la acción de resolución de la donación modal por incumplimiento del Exactamente. modo. Ese que estudiamos en la clase del 16-20, ¿no? Ok. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó Muy en bien. definitiva en primera instancia? En el caso de la interlocutoria. Porque por eso es interlocutoria, porque primeramente el juez se tuvo que pronunciar sobre el problema de la excepción previa de prescripción. Sí. El juez en primera instancia lo que dijo fue que aún se podía cumplir con el modo y rechazó la excepción. Pero acá después va a surgir la cuestión de que cómo va a cumplir el modo el primer donatario si no tiene más el bien, el inmueble en su propiedad. O sea, que resulta imposible en la práctica que lo pueda hacer si ya no le pertenece. Entonces Claro. ahí viene esa cuestión, ¿no? Ahí está. Igual está bueno Continuamos. que tengan en cuenta lo que dice el 1633, porque acá el Exacto. problema es la prescripción. ¿Desde cuándo corre ese término de prescripción para interponer esta acción? Ese término de 4 años, ¿desde cuándo corre? Porque te acordás que el 1633 dice que corre desde que cae en mora. Desde que cae en mora, exactamente. el donatario. Por eso hay que tener en cuenta los plazos. La sentencia fue del año 93, si no me equivoco, y allá por el 2010 como que se hizo como la primera demanda recién, y esta sentencia fue del 2013. Ahí en 2011 también ya estaban en juicio por esto. Pero lo interesante es ver que es del año 93, o sea que pasó muchísimo tiempo. La donación primera. La primera donación Exacto, se hace en el 93. Y lo que no me dijiste cuándo se hace la segunda donación. La segunda donación, a ver si alguna compañera recuerda que yo para la fecha. La primera donación es en 1983 y la segunda en 1993. Ah, bueno, ahí va. Entonces la primera es así, es al en contrario. el 83 Bien, la perfecto. primera donación, en el 93 la segunda donación y la Intendencia recién viene a demandar en el 2010, una cosa así. Igual, acuérdense que la prescripción general en aquella época, la prescripción era de las otra. acciones personales era de 20 años, ¿no? Antes de la LUC que la bajó a 10. Pero bueno, en definitiva, ¿qué fue lo que dijo el tribunal sobre el problema este de la prescripción? ¿Por qué el tribunal va a decir que no hace lugar a la excepción de prescripción? ¿Por qué? Le doy la palabra a mi compañera. Sí. Que va a hablar sobre la prescripción. En una línea, pues se nos va el tiempo. Florencia. A ver.
Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Hola. Buenas noches. Bien, en realidad cuando hablamos de los fundamentos que encontramos en esta sentencia, anteriormente en realidad iba a hablar mi compañera sobre la donación, pero en realidad ahora tenemos una prescripción. Bien, que en cuanto a la misma, Gamarra lo que hace es distinguir la mora del incumplimiento definitivo, sosteniendo que en realidad el incumplimiento definitivo ocurre cuando la prestación se vuelve imposible. Y esto se produce la dispensa de la mora. Justamente en realidad eso es el mecanismo mediante el cual el acreedor lo que hace es renunciar a los efectos del retraso en el incumplimiento de una obligación por parte del deudor. Bien, siguiendo en realidad con la doctrina, es decir, siguiendo a Gamarra, al no existir mora en realidad en esta sentencia, el plazo especial de 4 años del artículo 1633 del Código Civil no puede aplicarse, ya que ese plazo requiere una interpelación previa que no tiene sentido en realidad en este caso, cuando el cumplimiento no es factible. Entonces, como dijo la profesora, en realidad, en estos casos se debe recurrir al plazo general de 20 años previsto en el artículo 1216, que en realidad en esta sentencia, como se dictó fuera de la modificación de la LUC, se aplica el plazo de 20 años, sino actualmente sería 10 años. O sea que con el sistema actual, acá se podía haber declarado la prescripción, ¿no? Pero como se estaba aplicando el de 20 años, no. Ahora, la línea que me importa resaltar es que, miren el razonamiento. El razonamiento es, el tribunal se pronuncia y dice, acá el incumplimiento es definitivo, no temporal. Entonces, mire lo que dice el tribunal, no se puede aplicar un artículo que diga que el plazo para la prescripción corre desde la mora, porque acá no es de aplicación. O sea, el tribunal hizo una cosa, porque después me gustaría que lo discutan esto, ¿no? La idea es discutirlo esto. El tribunal dice, acá no se aplica ese artículo, porque acá no es un supuesto en que corresponda la mora. Acá de entrada el incumplimiento es definitivo. Y si el incumplimiento es definitivo, no es un problema de mora. Entonces, de ahí el tribunal dice, no puede aplicarse el 1633. ¿Y qué hacemos con la prescripción? Entonces el tribunal dice, bueno, entonces vamos a ir al sistema general de prescripción, que va a ser la prescripción de las acciones personales para todo tipo de acción personal, que el artículo 1216 decía en aquel momento que era de 20 años. Como era de 20 años, ahí se descarta la excepción de prescripción, va a seguir el juicio, y se va a descartar, por supuesto, la excepción de prescripción. No prescribió porque la Intendencia promueve el juicio de resolución de la donación modal por incumplimiento del modo dentro de 20 años. ¿Está? Dentro de 20 años. Incluso contados desde que se hizo la primera, la segunda, o sea, los 20 años corren y no hay prescripción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y siguió el juicio. Algo más de esta sentencia, si no me voy a la segunda, porque ahí sí el tribunal se enfrenta con que siguió el juicio y qué hizo el juez en definitiva en la sentencia definitiva. Ahí sería el otro equipo, el de la sentencia de 2016. ¿Hay otro equipo? ¿Hay otro equipo? Vamos arriba al otro equipo. A ver si podemos pasar pantalla. Florencia. Bueno, en esta presentación, acá vamos a analizar la sentencia número 208 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno, está del año 2016. Esto está referida a la rescisión de una donación moral por incumplimiento del modal. Modal. ¿Qué es una donación modal? Es una categoría de donación en la que el donante impone al beneficio una carga de obligación o modo que éste debe de cumplir. El caso que estamos viendo como protagonistas es la Intendencia de Canelones, ¿no? Esta misma acciona solicitando la resolución de una donación de un inmueble que hizo anteriormente y que no se cumplió con la carga impuesta al donatario.
El punto de vista central del fallo es determinar las consecuencias jurídicas del incumplimiento del modo, así como los efectos sobre la segunda donación posterior. Ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva, que es acá vemos en cuanto al litigio. La parte actora, o sea, la Intendencia de Canelones, promovió la demanda porque solicitó una rescisión de la donación moral por el incumplimiento del modo, como habíamos dicho anteriormente. Como los codemandados, que en primer lugar encontramos a la asociación, ¿cómo era esto? A la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Periodistas Gráficos y Afines, que fue la donataria original del inmueble, ¿está? Y en segundo lugar encontramos a la CJ, quien fue quien adquiere por segunda vez el inmueble, ¿no? Entonces, acá ¿Por qué contrato? ¿Cómo es el contrato por el que adquiere el inmueble la CJ? ¿Qué contrato es? ¿Cómo es que se llama? De un contrato de donación. Claro, Donación común. ¿es igual al primero? Simple. No, donación simple. Simple. Perfecto. No, ahí va, es simple. ¿Tá? El modo consistía en la construcción de una colonia de vacaciones, ¿verdad? Lo cual era la carga principal del primer contrato. ¿Tá? Esto se incumplió la obligación, dando la donataria primera, ¿tá? Una segunda donación, que es el que vimos recién, que era diferente, ¿tá? Una segunda donación del mismo bien a otra institución. ¿Tá? Pasamos después todavía no pasamos. Frente a esta situación, en Intendencia de Canelones demanda por rescisión por el artículo 1632 y 1633 del Código Civil, siendo la segunda donación nula. El objeto del litigio es un inmueble, como lo mencionamos en la diapositiva, ¿tá? Con el padrón número 2877. No importa el padrón, olvídate, eso no interesa. Ubicado en Solemar Canelones. Este mismo es el centro del conflicto, ya que sobre todo esto recae la donación modal incumplida, ¿tá? Como la posterior, que es una enajenación. Es importante también destacar que la inclusión de ambos codemandados responden a la necesidad de analizar no solo el incumplimiento del modo, sino también los efectos jurídicos de la transmisión posterior de este bien. Cuando pasamos a la tercera diapositiva, ¿tá? Ahí vemos el objeto de la demanda. ¿Tá? Vemos las tres pretensiones principales, que es, en primer lugar, la Intendencia de Canelones, que solicita la rescisión de la donación modal por el incumplimiento del modo. Por no cumplir con la carga impuesta al donatario, que es la construcción de la colonia de vacaciones. En segundo lugar, se planteó la nulidad de la segunda donación que se realiza, entendiendo que la parte actora sería inválida para la enajenación. Y en tercer lugar, vemos que se pretende el retorno del inmueble, ¿verdad? Al patrimonio principal, que es la Intendencia de Canelones, ¿tá? Como resolución del contrato original, ¿tá? Y bueno, y llegamos como conclusión que la parte actora recupere el bien, sosteniendo el incumplimiento del modo, está frustrando la finalidad de la segunda donación. Desde el punto de vista técnico, estamos viendo que estamos ante una acción resolutoria, ¿tá? Con efectos restitutivos que dieron discusión sobre la eficacia de los actos posteriores. Ahora sigue mi compañera. Sí, vamos a ver si después la otra donación es nula o no es nula, porque la Intendencia quería que se declarara la nulidad de la segunda donación, ¿no? Bueno, ahora sigo yo con el modo impuesto en la donación. El modo impuesto en la donación es la obligación de la construcción de una colonia de vacaciones al primer donante, que era la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Y la naturaleza es donación onerosa modal sujeta a una carga específica, que era la construcción, a lo que se obligaba.
no está sujeto a una carga, es un tipo negocial. Yo les dije que no era una condición, es un tipo de donación en el cual el donatario también asume una obligación, que es este modo, que en este caso era construir esa cosa de vacaciones, ese parque de vacaciones, ¿no? Sí. Situación fatídica es el inmueble permanece como terreno baldío, no cumplió. Incumplimiento, no se edificó la colonia y se enajenó a un tercero, a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bien, Y pero perdona, ¿el incumplimiento es que no se realizó esa colonia de vacaciones o que se enajenó al tercero? ¿Cuál es el incumplimiento? El incumplimiento no se entregó, ¿cómo es que se llama? No se hizo la colonia de vacaciones y a la vez fue por eso que la Intendencia pide nuevamente que se le devuelva el predio, ¿tá? Porque no se formó la colonia de vacaciones y a su vez, ¿tá? La Asociación de Jubilados lo donó nuevamente a otra institución. Por eso se pide la nulidad. Acá lo que yo estoy preguntando y lo que hay que debatir es en qué consiste el incumplimiento, porque acá tenemos que conectar con el problema de lo que estamos hablando. ¿Por qué decimos que el incumplimiento es definitivo y no temporal? ¿Cuándo se configura? Otra cosa que me interesa saber, ¿cuándo se configura ese incumplimiento? El incumplimiento Vamos despacito. Vamos dando la palabra. La tengo a Paula hace 500 años con la mano levantada, que si fuera la verdad estaría ya con una parálisis, prácticamente generando una parálisis. ¿Querés hablar sobre esto, Paula? Porque sos la que tenés la mano levantada hace 2 horas. No, Ahora, en realidad quiero hablar de 2 sentencias para atrás. No, quería hablar de esta sentencia porque la leí, pero no estoy No pensando en ahora, la respuesta perfecto. que preguntó. Sigo con Dani Oviedo. Adelante, Dani. Sí, no, el incumplimiento es el de la obligación de la edificación de la colonia. El enajenamiento lo que determina es que el incumplimiento se vuelva definitivo, pero no es parte del incumplimiento en sí. Me parece correcto ese planteo, ¿no? O sea, en realidad el incumplimiento es que no se hizo, no se cumplió con el modo. Además, esa situación se vuelve definitiva cuando esta asociación de jubilados y pensionistas gráficos hace ese segundo negocio de donación a favor de la CJ, porque ahí es evidente que no va a poder construir esa colonia de vacaciones, porque resulta que por título, donación y modo tradición, se desprendió del bien a favor de la CJ. ¿Está? ¿Queda claro eso? Bueno, y entonces, ¿qué dice el tribunal? Chiquita, si él no cumple el modo, todavía no es dueño del terreno, vamos a decir. Ay, no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso. No me digas eso de ninguna manera. Si él no cumple el modo. Si él no cumplió con el modo, lo que hay es un incumplimiento de la obligación establecida, que ese modo es una obligación. No tiene nada que ver con la transferencia de la propiedad. No, yo no hablo de transferencia. La transferencia de la propiedad es título más modo. ¿Tá? Pero entonces no es que no sea dueño porque no cumplió con el modo, por favor, Brum. Nada que ver. Son cosas distintas, ¿no? Seguimos para adelante. ¿Quién más sigue exponiendo? No, tengo intervenciones. Tengo a Cristian, por ejemplo, que quiere intervenir. Sí, yo justo estoy en el grupo ese y una de las cosas que iba a decir es lo mismo que opinaba el compañero, que en realidad el incumplimiento es porque no se construyó y se configura definitivo cuando ellos lo donan, cuando ya es imposible para ellos construir porque ya lo donaron. De hecho, la sentencia más adelante, esta segunda sentencia, te dice que si bien la Intendencia sostenía que la donación tenía que ser, era un objeto ilícito, la segunda sentencia dice que fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, ya que no se considera que fue ilícito. Estaba bien la donación que hizo los jubilados y pensionistas, la Asociación de Jubilados y Pensionistas hacia la Asociación Cristiana de Jóvenes, era lícito. Correcto, ahí tienen para modificar en la PPT, en el punto 4, justamente eso, porque la PPT dice que el incumplimiento es no se edificó y se enajenó, como que la enajenación hubiese sido un incumplimiento. Es un temita ahí para aclarar en la PPT. Para aclarar en la PPT, por eso les marco una cosa y la otra. Y está muy bien lo que vos me estás planteando en el sentido de que no hay un problema de ilicitud y sobre todo, este es un caso precioso para hablar, como yo les decía en las primeras clases,
del principio de legitimidad, parte B. ¿Se acuerdan que hay una parte A? La parte A, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Pero hay una parte B. ¿Cuál es la parte B? Que acá está perfectamente enunciada. Resueltos los derechos del constituyente, se resuelven los derechos por el constituido. Ah, perdón. Exactamente, impecable. Perdón, profe. No, perdón, nada. No, perdón que no levanté la mano, perdón, Paula. Disculpa. No, me encanta. Reaccioné Y además, enseguida. estamos para terminar, tengo 3 minutos, yo quiero redondear esto. Entonces, esa segunda donación nunca puede ser nula porque no tiene ningún defecto en cuanto a los elementos esenciales. Por supuesto, no solo que no es ilícita, sino que no le falta ningún elemento esencial. Pero ¿qué es lo que sucede que lo dice clarito el tribunal? ¿Cómo es esa segunda donación respecto a este donante que está ejerciendo una acción de resolución de la donación modal por incumplimiento del modo? Lo dice clarito el tribunal. Alguien que no haya intervenido, Temis que no intervino. ¿Yo? Sí, hablo. Porque sos vos. Como no tengo, no sabía que eras vos. No, vos ya interveniste, alguien que no haya intervenido. Bueno, prendo la cámara. Paula, ¿querés ahora, Paula? Dale ahora. Se declara que es inoponible a la intendencia. Que no se puede usar inoponible. Exacto, es inoponible. Por lo tanto, no se puede ir de validez o de nulidad. No se puede usar en contra de la intendencia esa donación. Porque en definitiva, realidad el que apela en segunda instancia es la ACJ, la ACJ es la que apela a la segunda instancia. Porque en la primera instancia lo que se había dicho es que las 2 donaciones eran nulas, se había como decidido. Entonces lo que el tribunal resuelve es que confirma parcialmente. ¿Por qué? Porque una parte se resuelve la donación y vuelve el inmueble vuelve a la intendencia. Vuelve al donante originario, la restitución como consecuencia de la al donante restitución. originario. Y en segunda, ¿y por qué es parcial? Porque la segunda donación es válida y no es nula. Solo que se detalla eso, que es inoponible a la intendencia. El tercero lo que hace es confirma por otros fundamentos. Por eso el tribunal dice que usa otros fundamentos, porque no está de acuerdo con los fundamentos que utilizó la primera instancia, que habló de nulidad, de ilicitud, de una cantidad de cosas que no corresponden. Y esto es tan sencillo como principio de legitimidad parte B. Como me dijeron recién, resuelven los derechos del constituyente, se resuelven los derechos por el constituido, se vuelve al estado anterior, igual gana la intendencia porque va a recuperar ese bien. Sí. Y lo otro que se aclara es que el tercero además actuó de mala fe porque sabía de toda la situación. Entonces, como que también eso... la PPT antes? Porque disculpe. Lo que ya está. Profe, disculpe, pero la compañera problema. que está hablando no es parte del grupo y nos está sacando lo que nosotros estudiamos para el día de hoy. Ay, perdón, chiquilines, perdón. Estuvimos esperando hasta las 10 de la noche para participar y la compañera no es parte del grupo y está hablando todo lo que nosotros estudiamos. No soy parte del grupo, pero la otra ya pregunté que podía participar. Porque escuchen, Mercurio está en Aries. Y escuché el horóscopo de hoy, la gente se pone violenta, escuché eso hoy. Estamos todos como con tendencia a ponernos violentos y discutir. Tengan cuidado porque el horóscopo señala que tenemos que bajar y no ponernos violentos. Hay 7 planetas en Aries, profe. Bueno, pero el más complicado es ese que nos pone violentos. Los del equipo pueden terminar con la PPT, nos tomamos 5 minutos más. Bueno, buenas noches. Sí, continúo yo. En realidad acá habíamos hecho como una cronología de los incumplimientos que, bueno, ya la mayoría se nombraron. Se omitió construir la colonia. En el 93 se hace la donación simple a la ACJ y en el 2010 es cuando la Intendencia inicia el proceso para la resolución de... Pero perdón, chiquilines, está bien, pero corrijan, esos no son incumplimientos. El único incumplimiento es que no se cumplió con el modo. Todo lo demás no es incumplimiento, eso lo vimos, ¿no? Claro, es definitivo cuando ya se sabe que no van a cumplir. Claro, pero ese es un dato, digamos, de hecho. La situación de que cuando se enajena a un tercero, se convierte en definitivo porque ya
materialmente va a ser imposible que se construya una Claro, colonia de no lo vacaciones tiene. en un bien que ya ni siquiera está en poder de la donataria original. Seguimos. Claro. Bueno, los argumentos para la rescisión fue el incumplimiento definitivo, el principio jurídico que, bueno, ya lo explicaron, la mala fe y la inexistencia de una fuerza mayor. Bueno, que continúe la Cuidado, la compañera. mala fe está